Uruguay, 5 de febrero de 2026. Hoy vamos a analizar el funcionamiento del Estado uruguayo a través de sus publicaciones oficiales. Veremos desde decretos económicos que afectan a la sanidad, a los alquileres, hasta la gestión de las relaciones internacionales, con visitas de buques y aeronaves extranjeras. Y también vamos a meternos de lleno en la vida cotidiana de los ciudadanos, analizando avisos judiciales y una lista de verdad extensísima de multas de tráfico que nos dice mucho sobre el día a día. De acuerdo, empecemos por lo que más se nota, el bolsillo. Hay varios decretos económicos que, la verdad, saltan a la vista. El primero es el decreto 2502-26, que modifica los anticipos del FONASA, el Fondo Nacional de Salud, para los trabajadores independientes. Sí, esto es un ajuste técnico, pero que tiene un impacto muy real para los autónomos, claro. Básicamente, cambia la forma en que adelantan su contribución al sistema de salud. La pieza central aquí es algo llamado costo promedio equivalente, o CPE. Y según leo, el decreto se basa en una nueva metodología para calcular ese CPE que se aprobó a finales del año pasado. Pero, ¿qué problema había con la anterior? ¿Por qué cambiarla? ¿Generaba alguna injusticia o, no sé, un déficit para el sistema? Esa es la pregunta clave. La metodología anterior se basaba en promedios más generales y podía llevar a situaciones en las que un trabajador independiente, con ingresos que suben y bajan, terminaba pagando un anticipo que no se correspondía con su capacidad real en ese momento. Ah, claro. O que no reflejaba el coste real que su perfil representaba para el sistema. Podía ser un poco inequitativo. Entiendo. El objetivo de este cambio es que el anticipo se acerque mucho más al coste real y actualizado de la cobertura sanitaria. Entonces, para un autónomo que nos esté escuchando, en la práctica esto significa que va a pagar más o menos, o que su contribución será más volátil. Pues dependerá de cada caso, y esa es la idea. Para algunos autónomos con ingresos estables y altos, esto podría significar un ligero aumento, porque el sistema ahora calcula con más precisión el coste de su cobertura. Pero para otros, especialmente aquellos con ingresos más variables, podría suponer un cálculo más justo, más ajustado a su capacidad de pago real. Se busca la equidad. Claro, tiene todo el sentido. Pero esto me lleva a pensar en el equilibrio general del sistema. Por supuesto, ahí está la tensión constante en cualquier sistema de salud público. Por un lado, el Estado necesita garantizar la sostenibilidad financiera del FONASA. Los números tienen que cuadrar. Claro. Pero por otro, no puede asfixiar a los trabajadores, especialmente a los autónomos, que no tienen la misma red de seguridad que un asalariado. Estos ajustes, como el del CPE, son el intento del Estado de caminar por esa cuerda floja. Es un tira y afloja perpetuo. Y hablando de ajustes y de la economía del día a día, hay otro decreto, el 23026, que parece ir en la misma línea. Fija los nuevos valores para la unidad reajustable, la UR, y la unidad reajustable de alquileres, la URA. Correcto. Si el ajuste del CPE era una medida casi quirúrgica para un sector, esto es una herramienta macroeconómica que afecta a muchísima gente. La UR y la URA son los mecanismos que tiene el Estado para que los contratos de alquiler no pierdan valor frente a la inflación. De hecho, en el mismo decreto se publica la variación del índice de precios del consumo, el IPC, que es el termómetro oficial de la inflación. O sea que el Estado no deja que propietarios e inquilinos negocien libremente en el vacío, sino que les da unas reglas de juego, ¿no? Unos índices oficiales. Exactamente. Proporciona previsibilidad. El propietario sabe que su renta mantendrá su poder adquisitivo y el inquilino sabe que la subida no será arbitraria. Claro. Es la intervención del Estado para intentar poner orden y equilibrio en un mercado tan sensible como el de la vivienda. Bien, y para cerrar este bloque económico, me he encontrado con una resolución que parece sacada de una sala de emergencias. Es de la Dirección General Impositiva, la DGI, y suspende temporalmente un pago de impuestos. Sí, es la resolución número 5432026 y es un ejemplo fantástico de cómo la Administración tiene que reaccionar en tiempo real. Suspende el pago de retenciones y anticipos del IRPF, el impuesto sobre la renta, pero solo para los rendimientos que se obtuvieron en el extranjero durante enero de 2026. ¿Y por qué esta suspensión tan específica? ¿Ha habido un perdón de impuestos de repente o algo así? No, nada de eso. Es mucho más interesante. A finales de 2025 se aprobó una ley nueva que cambia por completo cómo se graban estas rentas del exterior. El problema es que una cosa es tener la ley y otra muy distinta es tener el reglamento técnico. Las instrucciones. Eso es.
El reglamento que dice a las empresas y a los contables cómo aplicarla, qué formularios usar, qué porcentajes exactos retener, y ese reglamento, pues, aún no está listo. Entiendo. La ley existe, pero las instrucciones detalladas de cómo cumplirla, no. Y en lugar de dejar a todo el mundo en un limbo, la DIGI simplemente aprieta el botón de pausa. Justo eso. Es una decisión puramente pragmática. Dicen, un momento, para no generar un caos vamos a suspender la recaudación de enero. Nadie paga, nadie retiene, hasta que publiquemos las reglas claras. Esto nos muestra la enorme complejidad de implementar cambios fiscales. No es solo un debate político, es un andamiaje administrativo gigantesco. Vale, hemos visto cómo el Estado gestiona el dinero dentro de sus fronteras, pero estas publicaciones también nos abren una ventana a cómo Uruguay se presenta al mundo, y lo hacen de una forma muy física, con barcos y aviones. Es una forma muy gráfica de verlo, sí. Las relaciones internacionales no son solo tratados abstractos, a veces son movimientos muy concretos. Pues aquí tenemos dos leyes consecutivas. La primera, la Ley 20.460, autoriza la entrada del buque hospital chino Silk Road Ark, con una tripulación de 378 personas, para una escala técnica en Montevideo. Un buque de la Armada del Ejército Popular de Liberación de China. Casi nada. Una presencia imponente en el puerto. Y justo a continuación, la Ley 20.461 autoriza el ingreso de 70 efectivos del Ejército del Aire y del Espacio de España. Vienen con 2 aviones de transporte A400M y 6 helicópteros, para conmemorar el centenario del vuelo del Plus Ultra. A primera vista parecen 2 hechos totalmente inconexos. ¿Qué nos dice esto sobre la diplomacia de Uruguay? Nos dice muchísimo. Poner estas dos leyes una al lado de la otra es tener una fotografía perfecta de la política exterior uruguaya. Por un lado, tienes el buque hospital chino. Eso es pragmatismo puro. Es una relación logística, estratégica, con una superpotencia como China, que es un socio comercial clave. Es diplomacia orientada al futuro. Y por otro lado, Los aviones españoles para un acto conmemorativo de un vuelo de hace 100 años. Ahí lo tienes. Esa es la otra cara de la moneda. Refuerza los lazos históricos, culturales, tradicionales, con Europa, con España. Es una diplomacia basada en la historia compartida. claro, Entonces, en 2 documentos publicados el mismo día, vemos a Uruguay ejerciendo una política exterior de amplio espectro, perfectamente equilibrada. Mantiene relaciones activas con potencias muy diferentes. No es solo burocracia, es geopolítica en acción. es una perspectiva fascinante, la verdad. De la geopolítica vamos a bajar ahora al nivel del ciudadano de a pie, porque aquí es donde el volumen de información se vuelve simplemente masivo. El boletín está lleno de las interacciones diarias entre la gente y la ley. Por ejemplo, los avisos sucesorios. Son páginas y más páginas. Es el trámite legal para las herencias. Y es un reflejo del ciclo de la vida procesado por el sistema judicial. Cada línea es una familia, un patrimonio, una historia que se cierra. Y vemos nombres de todo tipo: Kesae Fusimoto, Silvana Carmen Massaro Federico o un más común Pedro Ramos González y Ana María Martínez. Y lo que llama la atención es que cubre absolutamente todo el país. Montevideo, Canelones, Paysandú, Minas, Salto. Es una maquinaria que no para. Aunque pueda parecer una lista árida y repetitiva, si te fijas en los detalles, cuenta una historia. Por ejemplo, la recurrencia de los nombres de los funcionarios, como los actuarios Isabel Solis Presa o Florencia María Bonino Reig. Son los engranajes humanos de este sistema. La cara visible de la burocracia. Exacto, son las personas cuyo trabajo diario es dar fe de estos procesos. Y me he fijado en un detalle interesante en algunos de estos avisos. Aparece una anotación que dice exoneración ley número 18.078. ¿Qué significa? Pues mira, eso es muy importante. Es una pequeña línea que nos habla del acceso a la justicia. Esa ley permite la asistencia jurídica gratuita. Cuando ves esa anotación, significa que a la persona o familia se le ha concedido un abogado de oficio porque no pueden costearse el proceso. Ah, qué interesante. Nos dice que el sistema, al menos en teoría, tiene mecanismos para que la falta de recursos económicos no sea un impedimento. De acuerdo, eso es un matiz social importante. Pero si los avisos de herencias son muchos, la sección que es realmente abrumadora es la de las multas de tráfico. Son cientos, probablemente miles. Es una radiografía sin filtros del comportamiento en la carretera y de la estrategia de vigilancia de la autoridad.
Las infracciones más comunes son las que uno esperaría. Superar las velocidades máximas, no respetar señales luminosas, conductor o acompañante sin casco, estacionar en lugar prohibido. Pero hay una que se repite hasta la saciedad. El artículo 7007. Circular con deuda de patente. Hay páginas enteras, una matrícula detrás de otra, solo con esta infracción. Ahí hay que detenerse. En el análisis de políticas públicas, eso es lo que llamamos una bandera roja. Cuando una norma o un impuesto tiene un nivel de incumplimiento tan masivo, rara vez es por simple rebeldía. Suele ser un termómetro. ¿Un termómetro? ¿De qué? Podría estar indicando una presión económica generalizada sobre las familias, para las que parar la patente del coche se vuelve una carga difícil de asumir. Es un dato socioeconómico disfrazado de infracción de tráfico. Es una lectura muy potente. También se detallan lugares que parecen ser puntos calientes. La esquina de Rep de México y José Cunio Perinetti aparece una y otra vez, casi siempre por exceso de velocidad. Claro. O la AV8 de Octubre y Comercio por estacionamiento prohibido. Me imagino perfectamente esa esquina. Siempre es un caos para aparcar. No me extraña que sea una mina de multas. Ese comentario que haces es clave. Esos datos no son aleatorios, dibujan un mapa muy claro de las prioridades de control de la Intendencia. La recurrencia de ciertos puntos, con radares, como en la Rambla, nos dice exactamente dónde se está poniendo el foco. Y las zonas con muchas multas de aparcamiento nos señalan los puntos de conflicto de movilidad urbana. No es solo una lista de castigos. No, es un documento estratégico. Espera un momento. Acabo de darme cuenta de algo que conecta todo esto. Las multas se miden en UR. Ajá. En unidades reajustables. La misma unidad que vimos antes para los alquileres. Ahí lo tienes. El círculo se cierra. Es un detalle brillante que muestra la coherencia interna del sistema. La sanción económica por una infracción no es una cifra fija que se queda obsoleta. Está ligada a un índice que refleja la inflación. Así se asegura que el dolor económico de la multa, su valor real, se mantenga constante en el tiempo. Increíble. Para terminar, hay un par de avisos más que nos dan una pincelada de la estructura social y empresarial del país. Uno es una resolución sobre una licitación pública del Ministerio de Desarrollo Social para gestionar centros de atención 24 horas. Sí, y lo interesante es a quién se adjudica. El Estado no gestiona directamente estos centros, sino que externaliza el servicio. Exacto. Y las ganadoras son entidades como Otras Manos, Cooperativa de Trabajo Sumando Opciones, Fundación A Ganar y Cooperativa de Trabajo Virada. Lo que me llama la atención es que se publican los montos máximos. Para Otras Manos, por ejemplo, son casi 35 millones de pesos. Son cifras muy significativas. Muchísimo. Esto nos muestra el modelo de gestión del Estado uruguayo en el ámbito social. Es una clara colaboración público-privada. Pero con el tercer sector. Eso es, no con grandes empresas, sino con ONGs, fundaciones y cooperativas de trabajo. La tabla con esos montos millonarios nos da una idea clara de la escala económica de estos contratos y del peso real que tienen estas organizaciones en la red de protección social del país. Esto abre un debate muy relevante sobre las ventajas y los riesgos de este modelo. Y el último apunte es del Banco de Previsión Social, el BPS. Son notificaciones a personas a las que se les deniega la jubilación. Hay un caso de un ciudadano, Samuel Eulogio Collazo Toledo, al que se le comunica que su solicitud ha sido denegada. Efectivamente, y el aviso no se queda ahí, ¿eh? Especifica que tiene un plazo de 10 días hábiles para presentar sus descargos y articular su defensa. Este es el lado más duro de la burocracia, el momento en que el sistema dice no, pero también es la prueba de que existe un debido proceso, no es un portazo final. ¿Hay una vía para recurrir? Exacto. Es el sistema de seguridad social en pleno funcionamiento, con sus resoluciones, sus plazos y fundamentalmente sus procesos de defensa para el ciudadano. Entonces, después de todo este recorrido, la conclusión es que un documento que parece gris, denso, burocrático, es en realidad un organismo vivo. Hemos visto la economía ajustándose en tiempo real, la diplomacia tejiendo relaciones, las reglas que nos rigen y el pulso de la vida y la muerte. Totalmente. Es un espejo increíblemente detallado de cómo funciona una sociedad organizada y nos deja con una pregunta final para reflexionar. Hemos visto cientos de casos individuales. Una multa en una esquina, un proceso de herencia, la denegación de una jubilación.
Cada uno de esos avisos es una historia personal que choca o colabora con una estructura estatal inmensa. La pregunta que queda flotando es, en este océano de datos, leyes y regulaciones, ¿cómo logramos mantener el delicado equilibrio entre la necesidad de un sistema ordenado y eficiente y el respeto por la dimensión humana única e irrepetible de cada uno de esos casos?